Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marilyn Ramírez. Gracias por estar conectados. Un webinario más aquí en Medical Expo. Antes de comenzar, los invitamos a que vayan dejando sus preguntitas respecto al tema. Recuerden que al final las vamos a estar respondiendo. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el fisio Juanén Sánchez. Él es director de SDEF, Escuela de Fisios. Y déjenme comentarles, SDEF es una escuela de modalidad online y presencial enfocada en cursos de especialidad europea avanzada para fisioterapeutas y profesionales de la salud. Y nos traen el tema electroacupuntura y neuromodulación. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Como bien ha dicho, soy Juan Enrique Sánchez, soy fisioterapeuta. Me formé y estudié en España. Actualmente pues, estoy aquí trabajando con clínica y con escuela en Ciudad de México, en México. Y nada, comentaros que soy experto en técnicas invasivas y ecoguiadas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y también soy miembro de la Asociación Sanitaria de Acupuntores Española, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os voy a compartir ya la pantallita. Vale, no sé si se ve bien, si se me escucha bien. Sí, yo lo escucho muy bien. Sí, ¿y se ve bien la presentación también? Sí, se ve muy Genial, bien. muy Adelante. bien. Pues nada, sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a hablar concretamente sobre la actualización, novedades y aplicaciones de la electroacupuntura avanzada, que es lo que ahora muchos llaman neuromodulación funcional, ¿vale? Para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. En primer lugar, pues situarnos un poquito, qué es la acupuntura. Como ya digo, vamos a hablar sobre la electroacupuntura, así que hay que empezar hablando un poquito de qué es la acupuntura, ¿vale? Y qué buscamos con esta acupuntura. La acupuntura, pues como ya sabéis, no es algo que hayamos inventado hace poco, lleva más de 3.000 años utilizándose, es medicina tradicional china, pero nosotros le hemos dado una vuelta, hemos utilizado esta acupuntura, estos puntos de acupuntura, para tratar afecciones pues, musculoesqueléticas, ¿vale? Basándonos en anatomía, fisiología y patología, que posteriormente iré explicando. ¿Qué buscamos con esta acupuntura? Pues una respuesta biológica, ¿vale? Como cualquier tratamiento que aplicamos a nuestro cuerpo, lo que buscamos siempre es una respuesta biológica. ¿Que va a funcionar algo más o que va a funcionar algo menos? Va a depender del estímulo que damos y, por lo tanto, ese desencadenamiento de la respuesta biológica. Conseguimos entonces, o queremos, mantener y recuperar y promover, por supuesto, la homeostasis, este equilibrio, tanto interno como externo, y direccionar la respuesta biológica en sentido terapéutico. Muy bien. Ahora vamos con un poquito de sustentación científica, para que veáis que esto no es algo que yo os estoy comentando o que me lo he inventado yo, bueno, estoy aquí diciendo cosas raras. Vamos a ver un poquito de artículos científicos, incluso libros. De todas formas, si alguien luego quisiera, pues el artículo desglosado se lo puedo hacer llegar, pues por el chat o por correo electrónico o por redes sociales. Aquí vemos pues, varios artículos y varios libros que nos están hablando de la relación de esta acupuntura con los puntos gatillo muy conocidos de síndrome del dolor miofacial y el dolor musculoesquelético, ¿vale? Aquí dejo más artículos, concretamente aquí ya de estimulación nerviosa, por aquello de que al final en la electroacupuntura o en la neuromodulación lo que vamos a ir es estímulo de nervios periféricos. Siempre vamos a ir pues, también a tema muscular, también a tendón, podemos ir a diferentes estructuras, pero siempre vamos a ir a estimular ese nervio. Os recuerdo que al final el nervio es el que gobierna la acción, el nervio es el que manda sobre ese músculo al que inerva. Entonces, si nos aseguramos que tocamos nervio, vamos a asegurar esta vía e inhibir este dolor, pues vamos a tanto ejercer esta acción y respuesta biológica tanto al nervio y por respuesta inminente pues hacia el músculo. Vale. Respuestas que genera la acupuntura en nuestro cuerpo. Comenzamos. En primer lugar, crea una respuesta local. Localmente lo que va a crear es una vasodilatación, ¿vale? Una analgesia al introducir la aguja va a crear pues, un aumento, ¿no? El cuerpo simplemente por el cerebro, mejor dicho, por ese estímulo mecánico y por la punzada de la aguja, reconoce que ha habido una lesión, que ha habido algo extraordinario. Entonces lo que hace es empieza a enviar estas células, empieza a enviar este aporte sanguíneo, empieza con esta vasodilatación, ¿no? Pensando que algo está ocurriendo ahí diferente. Y por lo tanto lo que vamos a crear con esto es una analgesia. Lo veremos todo más desarrollado posteriormente.
Comentaros también que la aguja de acupuntura crea un cortocircuito desde la piel, crea una microcorriente al introducirla, ¿vale? Esta microcorriente, lo que creamos, esta microcorriente es de unos 10 miliamperios, ¿vale? Y se crea al introducir la aguja entre el rozamiento del aire de fuera, de la atmósfera, del espacio en el que estamos, con la diferencia del potencial de membrana, ¿vale? Que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, deciros, recalcar que la aguja simplemente, al clavarse en un punto, ya está creando una corriente. Tenemos, por lo tanto, un estímulo analgésico de vasodilatación, el estímulo directamente de la aplicación de la aguja con la piel, la microcorriente, ¿vale? Y la corriente lesional que está creando por el hecho simplemente de introducir una aguja en la piel. Y también, obviamente, producir un beneficio de crecimiento celular y reparación, una microcirculación. Al final, al introducir la aguja estamos creando un microsangrado, un microestímulo y, por lo tanto, va a aportar al crecimiento celular, a la reparación y a la regeneración del tejido, ¿vale? Que son las tres que nos interesan. Muy bien, sustentación científica. A ver si aquí estamos. Sustentación científica de la respuesta local, de lo que os he comentado anteriormente. Por la diferencia de este potencial de acción y eléctrico alrededor del área tratada, entre el aire y todo lo que está pues, por dentro, ¿no? Pues por debajo de la piel, ¿no? También creamos una diferencia de temperatura. Al final el cuerpo va a crear una hiperemia, una vasodilatación. La vasodilatación crea como consecuencia calor, ¿vale? Va a haber un aumento de la temperatura. Y como he dicho antes, microenergía entre la piel y la aguja. Repito esto porque es bastante curioso, es algo que se ha descubierto no hace mucho y es algo pues bastante interesante, ¿no? Como simplemente el hecho de introducir esa aguja pues va a crear esta corriente de 10 miliamperios. Por lo tanto, estimula la membrana celular por la microcorriente que crea y va a haber una mejora en la permeabilidad del intercambio de los canales sodio-potasio de esta misma membrana. Ahora vamos con la respuesta regional, ¿vale? Hemos hecho respuesta local, vamos a respuesta regional. Hay que hablaros, pues, de la división segmentaria, ¿vale? Que tenemos en el cuerpo. Aquí vemos en la imagen los niveles metaméricos correspondientes con los dermatomas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando pinchemos en un área vamos a afectar, dependiendo de ese nivel metamérico, a los dermatomas implicados en ese área. Por ejemplo, hablamos del meridiano vesicular que corresponde con ese, ¿vale? Y el intestino delgado que corresponde con feces. Hablamos que la estructura segmentaria del organismo son las metámeras que desempeñan un papel clave en los trastornos internos. O sea, está todo por dentro interrelacionado. ¿Vale? Recordaros nada que una metámora es una parte del nervio espinal, ¿vale? Y nada, luego también hablar de la relación entre el meridiano y la víscera, el órgano. ¿Vale? Esto ya es un poquito más holístico. Nosotros tampoco vamos a entrar tanto a este tema de órganos, me interesa mucho más hablar del tema musculoesquelético, pero bueno, también por haceros una idea, ¿vale? El vínculo que tenemos, entonces, como estoy comentando, con la relación del meridiano, con la metámera, con el dermatoma, a su vez, con el órgano y con el sistema nervioso. ¿Vale? Esto va por vía y por nivel visceral. Respuesta regional. Ahora ya vamos a ir al todo el sistema nervioso, ¿vale? Que afecta, ¿no? a estos niveles superiores, estos niveles celulares, estos niveles medulares y superiores como es el sistema nervioso central. ¿Vale? Es decir, que la respuesta que va a desencadenar va a ser y va a ir hasta los mecanismos centrales, ¿vale? Va a haber una cascada biológica de liberación de opioides endógenos, ¿vale? En la médula espinal que va a hacer que controle el dolor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una inhibición, una saturación de esta vía. Más concretamente en el asta posterior de la médula espinal, en la sustancia gris periacueductual, ¿vale? Provocando una homeostasis interna. Luego explicaré bien el proceso, simplemente para que veáis la respuesta. Y luego estimula la capacidad autorreguladora y autorreparadora del organismo mediante esos estímulos. Lo que hacemos es inhibir el dolor, ¿vale? Entonces vamos a ir a autorregular y autorreparar estas estructuras para inhibir este dolor. Muy bien, deciros también que interviene el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, ¿vale? En el eje hipotálamo hipofisario adrenal. ¿Vale? Esto es un poquito pues, para que veáis como dato curioso. Bueno, vamos con los puntos de acupuntura. Tenemos muchos puntos de acupuntura, pues como podéis ver en la imagen o como os imagináis, repartidos por el cuerpo, ¿vale? Cada punto va a pertenecer a un meridiano. Deciros que estos puntos son sensibles, están localizados en zonas precisas y lugares
anatómicos concretos. Los chinos en ese aspecto fueron bastante inteligentes a la hora de estudiar. Estos meridianos lo hicieron acorde con la anatomía del cuerpo, no fueron puntos que ellos creyeron convenientes o simplemente por energías dijeron pinchamos aquí y aquí se ha quedado. No, ellos estudiaron la anatomía, entonces diseñaron ciertos puntos, ¿vale? Acorde pues, a diferentes patologías, lesiones e incluso enfermedades. Están situados en el subcutis adyacente y presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres, de vasos sanguíneos y de red linfática. Entonces, ahí el aporte de información que vamos a dar, tanto a nervio como a vaso sanguíneo como a la linfa, la red linfática, va a ser espectacular. Bueno, aquí pues daros un tip y bueno, pues, recordar lo que necesitamos un conocimiento exhaustivo de la anatomía, ¿vale? Para poder relacionar estas estructuras que tenemos en el cuerpo y, pues, por ejemplo, a la hora de pinchar no afectar, ¿no? Sobre zonas de conflicto como pueden ser estructuras vasculonerviosas y pues, provocar un mal mayor. Entonces, es fundamental conocer esta anatomía, como digo, incluso ayudarnos de ecógrafo. Yo personalmente pues, trabajo siempre con ecógrafo para poder ver lo que hay debajo y exactamente a los puntos necesarios. Si hay que acercarse a un nervio, nos acercamos a un nervio sin ningún problema. Pero, por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos sí que está interesante pues, con el Doppler, ¿no? El Power Doppler, pues ver exactamente dónde están esos vasos y no perforarlos. Porque, bueno, pues también recuerdo que va a haber puntos, ¿no? Que podemos tratar exactamente, por ejemplo, en la espalda, imaginaros un infraespinoso, un supraespinoso, ahí al final si no tenemos buen nivel, ¿no? Para poder palpar esta escápula y saber exactamente el punto exacto, podemos hacer un neumotoras perfectamente, un intercostal, o a la hora de pinchar un psoas ilíaco también en la ingle, pues si no nos ayudamos de un ecógrafo para ver bien este paquete vasculonervioso, pues ahí podemos provocar pues problemillas en nuestro querido paciente. Muy bien, deciros pues eso, que actúa sobre el aparato locomotor, neuromusculoesquelético, como llevamos diciendo todo el tiempo, y las indicaciones son para el dolor agudo, subagudo y dolor crónico. Posteriormente vamos a ver pues, las diferentes aplicaciones que hay tanto para un dolor agudo como un dolor crónico. Vamos con un ejemplo, rotación de la aguja de Gil. ¿Vale? Esto es una rotación, nosotros con una aguja la vamos a clavar en el punto exacto que queremos y va a ser para reorganizar fibras, ¿vale? Para reparar, para dar un estímulo mayor. Posteriormente veremos el vídeo, pero consiste en clavar una aguja, ir haciendo círculos en sentido horario o antihorario, depende lo que busquemos, ¿vale? Para activar y para aumentar esta respuesta activa de los fibroblastos para actuar y deformar sobre estas fibras conectivas y estimular mecánicamente la reparación y la regeneración del tejido, una reorganización local. Estamos estimulando las aferencias a delta. Posteriormente veremos qué diferencia hay entre en un acutens, una electroacupuntura con TENS y un TENS convencional, ¿vale? A las fibras a las que vamos. Pero deciros y quedaros ya con la idea de que estamos actuando siempre sobre estas fibras a delta. Aquí vemos el ejemplo, cómo estamos pinchando en un antebrazo, en un punto de dolor, para una epicondilitis, en este caso tenía este paciente, y ahí pues después del tratamiento buscamos, o antes del tratamiento, una rotación con la aguja de aquí para buscar esa reorganización de fibras. Muy bien, la aguja, ¿qué podemos hacer? Pues con ella hacemos una manipulación, una vez que la hemos clavado ya estamos generando esta corriente de 10.000 amperios, ya estamos actuando sobre analgesia, aumento de temperatura y demás, vamos a hacer una manipulación de ella. Puede ser bidireccional, unidireccional, puede haber una rotación o puede haber un picoteo. ¿Vale? La rotación, el ejemplo de rotación es el que acabamos de ver ahora mismo. Bidireccional podemos moverla en varias direcciones, como sería, por ejemplo, pues una punción seca. Una punción seca sería una manipulación bidireccional de la aguja. Unidireccional es simplemente el hecho de clavarla e introducirla en el mismo. Recordad que una punción seca, al empezar, sí que clavamos y metemos en el mismo, pero después empezamos a hacer bidireccional para ir a todos los puntos y provocar un estímulo mayor. Rotación sería la rotación de aquí. Y picoteo, por ejemplo, pues cuando llegamos a una zona ósea, en este caso pinchar un infraespinoso, que nos quedamos en escápula, buscamos la escápula como referencia y provocamos y hacemos un picoteo que hasta hace poco se pensaba que estaba mal. Siempre decían, no llegas al hueso, tocas y levantas y te quedas pues, a una distancia del hueso. Ahora no, ahora te dicen que al revés. Es importante introducirla contra el hueso y picotear sobre el hueso para provocar un sangrado y un estímulo mayor hacia toda la zona lesionada.
Muy bien. ¿Qué ocurre? Ocurre una mecanotransducción, ¿vale? En puntos ASI, en puntos del dolor. Os recuerdo que los puntos ASI son los puntos dolorosos. Si veis, ya más adelante, pues cualquier persona que haga acupuntura o electroacupuntura que ha pinchado estos puntos ASI, son puntos de dolor del paciente y son puntos estimulados. Vale, vamos a movilizar y empujar y estirar las células. Va a haber un estímulo mecánico de inserción de la aguja, va a haber una relajación mecánica de los tejidos alrededor de la aguja y va a haber una recontracción de las células dañadas. Después de esto, ¿qué va a pasar? Va a comenzar este proceso de reconstrucción, reparación y regeneración del que os hablaba anteriormente. Deciros que la mecanotransducción es la capacidad que tienen las células para adaptarse, ¿no? Para adaptarse, pues en este caso, a la aguja y al estímulo que estamos creando. Comentaros que el fenómeno de Ki es crucial para el efecto correcto de la acupuntura. El fenómeno de Ki, no solo la rotación, sino el fenómeno es esta reparación, esta regeneración y esta reorganización de estas fibras de tejido como. Muy bien, pasamos a la electroacupuntura funcional avanzada. ¿Qué vamos a hacer? Acoplamos a estos principios que hemos visto de la acupuntura, pues la relación con los nervios periféricos os comentaba antes. O sea, es bio-neurofisiológica. Hablamos de anatomía, fisiología y patología toda junta. Con esto generamos lo que es la llamada electroacupuntura clínica avanzada o también la neuromodulación funcional. Muy bien, vamos con la fisiología de la electroacupuntura. Vamos a hablar un poquito, pues, qué hacemos, cómo actúa y demás para que tengáis una idea. ¿Vale? La corriente fluye desde el ánodo positivo hasta el cátodo negativo. ¿Vale? Lo que estamos buscando es la neuromodulación, entonces, por tanto, por excelencia es neuromodulador en función de la frecuencia utilizada. Si vamos a frecuencias bajas, que haremos posteriormente, ahí estaremos actuando sobre el nervio y por lo tanto estaremos creando una neuromodulación, estaremos inhibiendo, estaremos saturando esta vía dolorosa y por lo tanto analgesia pura y dura. Las sustancias que liberamos para conseguir analgesia son la adrenalina, norepinefrina, dopamina y serotonina. Muy bien, dentro de la fisiología de la electroacupuntura quiero que veáis, como he comentado antes, la diferencia que hay entre un TENS convencional que aplicamos de toda la vida con parchecito a la piel y un AcuTENS. ¿Vale? En la electroacupuntura lo que hacemos es a la acupuntura meter esta corriente TENS para generar este bloqueo, esta inhibición del dolor. Empezamos, el TENS que va a por fibras beta. ¿Vale? Las fibras beta son fibras rápidas. Son fibras rápidas. La respuesta es tacto mecanorreceptores. Es una respuesta simplemente al tacto, al apoyo, a la pegatina que te ponen en el pie. Entonces solamente van a actuar los mecanorreceptores de la piel. Perdonad, he dicho fibras lentas, son fibras rápidas, las beta. Provoca una analgesia segmental, ¿vale? O sea, provoca una analgesia solamente en la zona a la que se está aplicando. Y aparece aquí el llamado fenómeno gate control, que no es otro, queridos y queridas, que efecto placebo. Al final es imposible, ¿no?, que la corriente pues llegue a provocar esta analgesia, a pensar que tiene que atravesar las 3 capas de la piel, la grasa, la fascia, llegar al músculo. Entonces es algo difícil. Luego, pues también comentar que muchos aparatos de TENS convencionales al final pues, no tienen estas frecuencias tan bajas como para llegar al nervio y lo único que hacen es EMS, ¿no?, electroestimulación. Y bueno, pues a diferencia con el AcuTENS va por fibras A delta, que si os acordáis las hemos comentado antes, ¿vale? Y aquí sí vamos a por una respuesta dolorosa, vamos a por la nocicepción, ¿vale? A por eliminar este dolor, a por esa sensibilización central. Son fibras lentas. ¿Qué quiere decir que son fibras lentas? La liberación es lenta, perdura más, llega más estímulo, ¿vale? Las otras, al ser rápidas, al final el estímulo, el efecto es rápido, pero pues no se conserva en el tiempo, ¿vale? Es pan para hoy, hombre para mañana. Mientras que con estas fibras lentas sí vamos a conseguir que haya ahí una duración, ¿no?, en nuestro tratamiento. ¿Vale? Vamos a provocar unas eferencias y aferencias musculares. Deciros que como aferencia lo que provoca es una contracción muscular. Buscamos una contracción muscular tolerable que ahora posteriormente veréis. Y aquí sí va a crear una analgesia tanto segmental como extrasegmental. Sí que va a haber ese estímulo del sistema nervioso central y va a haber esa respuesta desencadenante de inhibición del dolor que os comentaba antes, ¿vale? La llamada neuromodulación por estas vías descendentes, ¿vale?
Muy bien, contracciones musculares fásicas de electroacupuntura generan una actividad de aferencias de pequeño diámetro. ¿Vale? En el vídeo vamos a ver estas contracciones musculares, pero es para que veáis esta generación, ¿no? de actividad. Y que, como hemos dicho antes, y repito, activan las vías inhibitorias del dolor descendentes, provocando esta analgesia segmental y extrasegmental. Por supuesto, la analgesia proviene de las fibras A delta, como os he comentado antes, para que veáis la diferencia, ¿no? Y el objetivo es el estímulo diferencial de las aferencias cutáneas, ¿vale? Aquí vemos un pequeño vídeo. Este vídeo es a un atleta de élite de Red Bull para que veáis esas contracciones que era como respuesta, ¿vale? Siempre tienen que ser tolerables, no buscamos dolor. Al final lo que queremos es, pues, inhibir esa respuesta dolorosa. Entonces, tienen que ser tolerables y que el paciente no sienta más que la corriente. Esto sería una máquina de electroacupuntura o neuromodulación. Muy bien, ahora vamos con unos tips, ¿vale? El cátodo siempre está en el punto motor, ¿vale? Recordaros que esta corriente, pues, no tiene polaridad. Entonces, pues, como no tiene polaridad, tampoco tiene galvanismo y, pues, el estímulo al final es el mismo polo que en otro. Pero, sin embargo, es muy interesante, ¿no? Como se ha descubierto con varios estudios científicos, que el negativo va a producir siempre una activación mayor, una mayor actividad. Entonces, siempre es recomendable poner el cátodo en el punto motor, en la zona en la que el paciente, pues, nos refiera más dolor o que tenga más sensible o que nosotros, por cualquier motivo, queramos ir a por ella. Bueno, ¿en qué áreas provoca cambios de actividad analgésica? ¿En qué áreas cerebrales? Aquí os las enseño y os represento. En primer lugar, en la corteza insular anterior. Aquí la tenemos en la corteza cingulada anterior, ¿vale? Exclusivamente en la posterior, no solamente en la cingulada anterior. En el hipotálamo y en la amígdala. Bueno, pues el objetivo de esta técnica de estimulación intramuscular, también llamada electroacupuntura o llamada también neuromodulación, ¿vale? Es la activación selectiva de diferencias motoras y producir una contracción muscular fásica. Repito, esto es lo que crean las fibras A delta. El propósito fisiológico es generar impulsos nerviosos en esas aferencias de pequeño diámetro no nociceptivas, las llamadas A delta G3. El resultado es la contracción muscular que habéis visto hace un momento y que veremos también posteriormente, que sea tolerable. Tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente. Y los parámetros, pues, pueden ser baja frecuencia, alta intensidad o amplitudes altas. Muy bien. Aquí vemos, imaginaros que tenemos unos TENS con electrodos. El TENS convencional lo estamos aplicando, pues, sobre la piel del paciente. ¿Qué pasaría? Que esta corriente TENS nos quedaríamos solamente en este punto motor, ¿vale? En este punto motor producido y llegado, pues, justo a los primeros niveles de la piel, y ahí no llegaría a nada más, ¿vale? Se quedaría aquí en el mecanismo A beta segmental, como os comentaba anteriormente. ¿Qué pasa, sin embargo? Con la aguja lo que vamos a hacer es introducirla hasta el final, por llegar al punto motor, atravesar el músculo y crear esta contracción muscular introduciendo esta corriente, ¿vale? También importante, punto motor, recordar en el cátodo. Aquí, como veis, sí que llegamos a estas fibras tipo 3, ¿vale? Y esta respuesta, esta segmental, que ya nos está dando el músculo. ¿Vale? Esto es un pequeño esquemita para que veáis cómo llegaría un desconvencional simplemente hasta esta parte y un AcuTens llegaría mucho más profundo. Muy bien, nosotros nos ayudamos para encontrar el punto y para saber si estamos en el punto correcto de un pointer, ¿vale? Un pointer electroestimulador. Aquí sé que lo llaman pluma también en México. Y pues esto lo que crea es una contracción indolora de 1 a 5 Hz, ¿vale? Y el tiempo de pulso son 200-250 milisegundos.
¿vale? Con esto realmente ya estamos provocando un estímulo. Recuerda la parte de los 10 miliamperios que hemos creado al introducir la aguja. Estamos aplicando una corriente de 1 a 5 hercios, que esta sí sería neuromoduladora, porque como es de frecuencia bajita, pues sí va al nervio. Entonces sería también muy interesante testar, y en el caso que no tengamos la máquina de electroacupuntura donde podamos diseñar nuestros parámetros, utilizar la corriente que queramos conveniente, poner unos bursts, poner unas rampas, poner lo que queramos. Con esto ya estamos haciendo un trabajo neuromodulador invasivo, ¿vale? Entonces, recordaros que es algo bastante económico y bueno, pues sirve tanto como tester como también para hacer un tratamiento o para dar ese estímulo inhibitorio del dolor. ¿Qué produce esta electroacupuntura en los puntos de acupuntura? Pues un bloqueo del dolor en los diferentes niveles del sistema nervioso central, que hemos hablado antes, la modulación del eje hipotálamo, hipofisario y sistema límbico. Ahora aquí la electroacupuntura de baja frecuencia se asocia a una analgesia de mayor, ¿vale? de mayor intensidad y acumulativa. Entonces esta es la que nos va a interesar. Y las frecuencias bajas de estimulación de 2 Hz a 20, 30 Hz, una mayor eficacia, como decía antes, en la duración más larga, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es ir a por el nervio. De 2 a unos 30 Hz, estamos hablando de muy baja frecuencia y vamos a crear una neuromodulación, ¿vale? Y una inhibición de este dolor. Sí es verdad que ahora se está hablando también de que no solo a baja frecuencia, sino a una frecuencia media, pues también podemos llegar a esta neuromodulación y esta inhibición del dolor, pero lo que está clarísimo es que entre 2 y 30 hercios, lo que aguante el paciente, recordamos que solo necesitamos tener una contracción tolerable en este rango, pues ahí va a haber una analgesia de duración más larga y vamos a ir a por el nervio. Sin embargo, si queremos obtener un mayor reclutamiento motor, lo que vamos a hacer son frecuencias altas, ¿vale? Entre 80 y 120 hercios, ¿vale? Y ahí sí que vamos a hacer una estimulación motora de la zona. Es muy interesante la combinación de ambas, ¿no? La combinación de, pues, primeramente, provocar esta analgesia y posteriormente, pues, crear un mayor reclutamiento motor en músculos sinergistas, por ejemplo, pues, para crear un mayor estímulo en la zona. Pero quiero que os quedéis bien con esta idea, ¿no? De frecuencias bajas, analgesia, vamos a por nervio, y frecuencias altas, pues, el mayor reclutamiento motor. ¿Vale? Esta imagen es para que veáis la relación de los puntos de acupuntura con los nervios periféricos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el estómago 2 con el nervio infraorbitario, intestino grueso 11 y 7 con el nervio radial, con la rama profunda, ¿vale? Incluso con el interóseo posterior a nivel de arcada de Frost. C5, C6 con nervio ulnar. Y pues aquí tenéis unos ejemplos para que veáis esta relación de la que estoy hablando. Bueno, ahora vamos a ir con casos clínicos, para que lo veáis pues, más claro todavía, porque sí es verdad que la teoría está muy interesante, pero estos son casos clínicos reales de pacientes que hemos tratado en consulta y quiero que veáis pues, cómo es su evolución y cómo mejoran o no. Ahora lo veremos. Caso 1, hombre de 57 años que presenta dolor en la cara anterior del hombro de más de 2 años de evolución y que ha recibido tratamiento previo en otros centros, manifestando empeoramiento. Viene a consulta a causa del dolor intenso, ¿vale? En la escala visual analógica tiene un 8 de 10, o sea, el dolor que tiene es impresionante. También tiene impotencia funcional y pues, nos comenta que no puede desempeñar con soltura, o sea, no puede realizar sus actividades de vida diaria. Bueno, el diagnóstico médico fue una omalgia. El diagnóstico de fisioterapia, obtenemos un dolor a la palpación en infraespinoso del bíceps posterior y trapecio con mecanosensibilidad del nervio supraescapular. También obtenemos un dolor referido, ya que la imagen ecográfica muestra áreas focales hipoecoicas, inflamación y edema. ¿Qué proponemos? Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es uso para este paciente de una técnica de microcorrientes, ¿vale? Para que queremos estimular el flujo sanguíneo y linfático, para también regular la actividad simpática vasoconstrictora, para aumentar la descomposición de sustancias alcógenas, como son ácido láctico, histamina y bradiquinina, y también una rápida degradación de enzimas que participan en el proceso de inflamación. Estimulación de las fibras tipo C. Y bueno, y para el tejido conectivo, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos es mejorar estos procesos de cicatrización, evitando la formación de fibrosis, ¿vale? Muchas veces lo que nos encontramos son, pues,
cicatrices internas que están fibrosadas, que podemos acceder y ver con el ecógrafo, y pues esto es por culpa de estos procesos de cicatrización. Entonces es fundamental este tipo de técnicas para poder acabar con ello. Generamos un aumento de los niveles de fibroblastos y una rehidratación del colágeno y aumentamos la elasticidad de la piel. Vale, aquí pues recordaros también que esta electroacupuntura, pues en este caso como era un paciente crónico y llevaba pues mucho tiempo, ya presentaba una desensibilización central, ¿vale? Entonces también presentaba un mapa borroso de toda esta parte, y lo que hacemos es pues eso, ir a por las terminaciones nerviosas de los tejidos para acelerar esta desensibilización, ¿vale? Y intentar eliminar pues este problema que tienen estas regiones sensibilizadas. Bueno, aquí vamos con otra parte de la acupuntura, de la electroacupuntura, que es una técnica que se llama rodear al dragón, ¿vale? Vamos a estos puntos locales así, que os comentaba antes, que son puntos de dolor, y lo que vamos a hacer es rodearlos, ¿vale? De forma convergente en la zona, pues, lesionada. Por ejemplo, en este caso tendríamos estas dos agujas que estarían sobre el infraespinoso de nuestro paciente, y aquí haríamos la técnica de dragón, rodear al dragón, para crear un mayor estímulo en toda la zona. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería rodear al dragón con electroacupuntura neuromodulación. Aquí tenemos, como veis, las dos agujas que queremos en el infraespinoso, y las demás simplemente quedan sensitivas en la zona para rodear a estas dos y de forma convergente dar un mayor estímulo. Ahí estamos haciendo una electroacupuntura, tenemos pinchado nervio supraescapular. Bueno, ahora vamos a volverlo a poner para explicarlo. Muy bien. Aquí tendríamos nervio supraescapular, ¿vale? Tríceps. Por arriba tenemos pinchado el trapecio superior. Aquí tendríamos puesto en ballesta justo, juntando estas dos agujas a nivel del infraespinatus, ¿vale? Y esta aguja aquí sería sensitiva, porque recordaros que no hay que olvidarnos nunca de la zona del dolor. Entonces es fundamental pues, que vayamos a por puntos que nosotros sabemos, a por nervios que nosotros sabemos que tiene una relación espectacular, que nos van a ayudar en el caso de nuestro paciente, pero también importante y no olvidarnos sus puntos de dolor. Ahí vemos cómo está con esta contracción, repito, siempre tolerable, y aquí acabaríamos con una electrolisis, ¿vale? En la zona. Acabaríamos con una neuromodulación galvánica y también con una electrolisis, haciendo picos de frecuencia y microcorrientes, ¿vale? Ese fue el tratamiento que hicimos a nuestro paciente. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado? El paciente es dado de alta tras 3 sesiones con la remisión total de sus síntomas. Es un paciente crónico que lleva meses en 3 sesiones, pues con estas técnicas, para que veáis, conseguimos no solo eliminar su dolor, sino tiene remisión total de los síntomas, ya no tiene impotencia funcional, ya puede hacer sus actividades de vida diaria. Estamos hablando de técnicas que están demostradas científicamente que reducen hasta 10-14 semanas en la reparación y la regeneración del tejido. También deciros que ahora está muy de moda, ¿no?, el tema de la fisioterapia deportiva, y no, es que esto solo es para deportistas de élite, tal, no. Estos tratamientos son para cualquier persona. Vamos con el ejemplo 2. Mujer de 46 años que presenta dolor en la cara interna de la rodilla de más de 6 meses de evolución y que ha recibido tratamiento previo con 3 infiltraciones de corticosteroides sin mejorar sus síntomas. Acude a consulta a causa del dolor difuso en la rodilla derecha y dificultad para caminar y realizar sus actividades de vida diaria. Vale. El diagnóstico fue un dolor de rodilla. Nosotros, en la exploración de fisioterapia, obtenemos un dolor a la palpación en cuádriceps y sartorio, una mecanosensibilidad del nervio safeno en su trayecto infra y medio patelar que despierta el dolor por el que nos viene a consultar. También presenta dolor en el ligamento lateral interno, ¿vale? La imagen ecográfica muestra áreas focales, hipoecoicas, engrosamiento y neovascularización en la zona. Esas pistas son bastante interesantes. ¿Y qué proponemos? Bueno, pues lo que vamos a proponer va a ser una electroacupuntura convencional. Primero, obviamente, hacemos un diagnóstico con ecógrafo, en el que hemos visto todo esto, y vamos a aplicar una electroacupuntura convencional, ¿vale?, con neuromodulación, y posteriormente también vamos a aplicar electrolisis, que ahora lo vais a ver. No quiero entrar mucho en la electrolisis, porque realmente pues, esto sería como el paso básico. Ya posteriormente, en otros congresos y demás, ya hablaremos de esta electrolisis. ¿Vale? Hacemos una estimulación eléctrica directa
para sensibilizar las regiones, como comentábamos antes, yendo a estas terminaciones nerviosas. ¿Vale? Os recuerdo que estas frecuencias altas van a dolor agudo, subagudo, y las frecuencias bajas van al dolor crónico. ¿Vale? Esto es lo que se llama el fenómeno de electrodispersión. Y muy bien, y ahora aquí ya vamos pues con esta paciente. Ahí estamos colocando las agujas, como estáis viendo, en toda la zona donde presentaba dolor. Hacemos un diagnóstico y un tratamiento ecoguiado. Ahí podemos ver pues cómo la estamos introduciendo la aguja. Ahí vamos con la segunda aguja. Estamos haciendo una punción seca para que veáis cómo se hace la combinación de las técnicas. Y ahí estamos viendo cómo en la esquina superior derecha cómo la aguja está entrando. Y el espasmo que da y la respuesta. Ahí vamos con la tercera aguja. Lo mismo. Buscamos en su zona de dolor con esa punción seca algún tipo de espasmo. ¿Veis arriba cómo se mueve? Eso ha sido un espasmo. Muy claro. Vamos. Ahí lo que vamos a hacer primeramente es una aplicación de una electrólisis, ya que estamos en la zona concreta de dolor y teníamos la disponibilidad y la opción. Estamos dando una corriente galvánica, ¿vale? Generando una inflamación interna dentro de todos los tejidos para provocar una mayor respuesta de macrófagos y conseguir reparar ese tejido pues, lo antes posible, ¿vale? Ahí estamos viendo cómo da esa corriente galvánica dentro del tejido de nuestra paciente. Ahí veis cómo tenemos las agujas, ¿vale? Paralelas, incluso hay tres, no se ve a la izquierda de forma convergente, ¿vale? En los ojos de la rodilla, como así lo llamamos. Nunca se tocan, pero están dando el estímulo en la zona de dolor, liberando una electrólisis. ¿Vale? Ahí se ve más claramente también la aguja, cómo está, justo en las zonas. Ahí sí se ven las tres agujas, 1, 2 y 3. Y ahora sí vamos con la neuromodulación. Vamos a colocar pues en todas las zonas, en diferentes puntos de acupuntura que sabemos que son dolorosos. Ahí veis cómo entra la aguja también. Y vamos a ir a por nervio y vamos a ir a por musculatura, pues sinergista, musculatura que nos va también a apoyar con este dolor que tiene nuestra paciente, el comportamiento lateral interno. Mirad cómo se ve, ¿eh? Ahí con el ecógrafo, cómo está la aguja, cómo entra, cómo sale. Y ahí lo que estamos haciendo ya para finalizar es aplicando esta neuromodulación, ¿vale? Ahí vamos, ahí tenemos safeno por arriba también, tenemos los ojos de la rodilla, ¿vale? Esos dos son safeno. Ahí estamos colocando la zona donde queremos, recordar, el negativo, que queremos más estímulo. Ese sería un ojo de la rodilla, ese sería el otro ojo de la rodilla, ¿vale? Que van interconectados con ese nervio safeno, ¿vale? Ese sería punto de dolor de nuestra paciente, sartorio, y cerramos con el recto anterior del cuádriceps, ¿vale? Ese sería un tratamiento espectacular para una paciente con dolor o un paciente con dolor en compartimento interno, sea ligamento, sea cualquier tipo de dolor. Recordar, ir a saturar el nervio safeno, inhibir el nervio safeno, y siempre también a por sartorio, a por zona de dolor, ligamento lateral interno, si queremos también estimularlo, y recto anterior, ¿vale? Con eso cerramos todo ese circuito interno y anterior de la rodilla. El resultado fue, pues tras 4 sesiones, la paciente alcanzó el alta sin síntomas asociados. Se le recomendó que realizara un programa de trabajo funcional que incluye toda la musculatura implicada en el cuadro clínico, ¿vale? Deciros que también hemos acompañado esta técnica con ejercicio externo. Y nada, pues esto ha sido todo. Una introducción hacia esta neuromodulación avanzada.
y pues unos casos clínicos para que veáis pues más claro la respuesta del paciente y cómo lo abordamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Marilyn. Marilyn, sigue sin escucharte. Puedes desconectar los audífonos para intentar. En lo que arreglamos el problema de mi compañera Marilyn, pueden ir dejando las preguntas que tengan al chat para irlas respondiendo y de esa manera tener un poquito más de retroalimentación de este webinario. De igual forma, les recordamos que toda pregunta que no se alcance a atender por cuestiones de tiempo se les va a notificar o se les puede atender de forma personal en nuestras redes sociales que le estarán apareciendo aquí en el chat para que estén pendientes y puedan contactarse con nosotros en ese medio. Buenas tardes a todos los asistentes. Nuestra moderadora está teniendo problemas con su audio, entonces procederé a leer las preguntas y respuestas. Primeramente, doctor, me agradece el hecho de que pues, hasta ahora haya dado una magnífica presentación. Cabe mencionar que nuestra asistencia ha estado muy agradecida. Ok, principalmente empecemos con la siguiente pregunta que viene por Jor Marín, la cual es la siguiente. ¿Cómo evaluamos un ultrasonido que la lesión trata por electroacupuntura? Creo que tiene apagado su micro, doctor. Sí, si me puedo volver a repetir, perdona, es que no he entendido bien. Sí, sin ningún inconveniente. La pregunta pues es nuevamente por parte de nuestra audiencia, la cual es la siguiente. ¿Cómo evaluamos un ultrasonido que la lesión trata por electroacupuntura? O sea, lo que estoy entendiendo es que cómo evaluamos una ecografía si la lesión trata, no sé si se ha hecho, no he entendido bien, pero bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un diagnóstico previo con el ecógrafo, con un ultrasonido para ver dónde está la lesión y pues ver exactamente qué tipo de lesión es, ¿no? Si hay una ruptura muscular, si por ejemplo pues hay algún tipo de edema, de derrame, para poder vaporizarlo, incluso pues si hay algún nervio inflamado, pues, cualquier cosilla que veamos con este ecógrafo y posteriormente en los puntos que queramos convenientes, pues para no tener fallo y no hacerlo ojímetro, lo que hacemos con este ecógrafo, pues ponerlo en el punto exacto y clavar la aguja en el sitio en el que está la lesión y queremos dar ese estímulo y posteriormente pues darle esta corriente eléctrica para favorecer pues analgesia o bueno, favorecer también pues tonificación motora en el caso que queramos. No sé si está bien respondida, pero es lo que he alcanzado a entender. Ok, pues se agradece su respuesta. También hay otra pregunta, la cual es la siguiente. Sí. ¿Un paciente con dolor neuropático se puede utilizar haciendo referencia pues, a lo que se viene mencionando? Claro, un paciente con un dolor neuropático, al final recordar que ese dolor neuropático es producido por unos disparos ectópicos, ¿no? El dolor exactamente no existe en su cerebro, pero bueno, pues lo que estamos, o sea, el dolor o sea, no hay un dolor real, pero su cerebro pues sí se inventa, ¿no? Estos disparos ectópicos, el dolor en el paciente. Entonces, pues con esto sí que podemos calmarlo. Pensar que con esta neuromodulación vamos a ir a por nervios, entonces si conseguimos inhibir esa respuesta dolorosa al nervio, pues vamos a conseguir paliarlo y recordar también que estamos a ir al sistema nervioso central y a la médula espinal. Entonces, ya no solo vamos a ir al dolor de la zona de esta analgesia en la zona concreta, sino vamos a provocar y a producir esta
analgesia en hasta posterior de la médula espinal. O sea, vamos a ir a por el centro superior y ahí vamos a dar respuestas, decir, oye, no pasa nada, no duele, no duele, no duele. Y pues sí que hay un montón de casos en los que se quita totalmente este dolor neuropático. Excelente, se agradece su respuesta. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nuestra moderadora nos comenta que ya está teniendo nuevamente el audio al 100%, entonces vamos a hacer una prueba de manera un poquito breve para ver si es así. Marilyn, ¿puedes hablar? No, de hecho creo que sigue teniendo los problemas con el audio, entonces, pues, doctor, prosigo con las preguntas y respuestas. Claro, por supuesto. Es viene por parte de nuestra doctora Edith Manríquez, la cual pregunta, ¿en qué pacientes está contraindicado? Vale, pues contraindicación, pues está contraindicado en heridas, por ejemplo, en pacientes embarazadas, sobre todo en el último estadio, pero no por la aplicación de la técnica, sino por la posición, ¿no? Al final, pues muchas veces vamos a tener que poner al paciente cúbito prono para tratar a este tipo de lesiones que salen posterior y pues ahí pues, estaría contraindicado para embarazadas. Y bueno, pues sobre todo está contraindicado en gente que tiene miedo a las agujas o que tiene fobia a las agujas. Es fundamental siempre preguntar y pasar un buen sentimiento informado y preguntar a nuestro paciente si quiere pues, que le hagamos este tipo de técnica y pues las contraindicaciones que tiene, las que he hablado anteriormente, tema situación anatómica, ¿no? Siempre hay que decirte que podemos provocar una rotura de nervio, podemos provocar neumotoras, pinchar algún órgano, entonces es siempre fundamental pasarle este consentimiento y si la persona accede, pues genial, y si no, pues sería una contraindicación absoluta, claro. Eso serían principalmente. Luego, pues personas también que están tomando pues diferente medicación, ¿no? Por coagulación, pues también ahí habría una contraindicación. Aunque bueno, hay muchos artículos que dicen que sí que se podría hacer, pues el paciente ya te lleva con indicación médica de que no puede recibir este tipo de tratamiento y pues ya se niegan rotundo y sería otra contraindicaciones, serían como las más alarmantes. No, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema con personas pues, que tienen marcapasos y demás. Se podría aplicar esta técnica, ¿vale? Sí que con corrientes galvánicas, pues ahí tendríamos que tener un poquito más de cuidado, pero en caso de neuromodulación, una corriente analgésica, ahí no habría ningún tipo de problema. Pues sí es verdad que no debemos pinchar en la zona exacta y poner una corriente encima de su corriente, pero podemos ir a hacer un tratamiento perfectamente. Eso serían las contraindicaciones. Y por supuesto heridas, quemaduras y pues, demás afecciones de la piel, enrojecimiento y no sé, si tienen alergias también, pues ahí tenemos que tener cuidado. Excelente, se agradece su respuesta. También una pregunta, esta se enfoca meramente a lo que es el estrés y la migraña, viene por parte de Rubén Castrejón, el cual es la siguiente. ¿Es efectivo este tipo de terapia en personas que pueden tener migraña? Así también pregunta que si puede servir para disminuir el estrés. Claro, o sea, aquí lo que tendríamos que hacer es un buen razonamiento clínico de lo que pasa a nuestro paciente y una hipótesis de tratamiento adecuada. O sea, el paciente tiene migraña, pero ¿qué le crea la migraña? No es una cefalea tensional y está provocando esta migraña, tiene una afectación del nervio trigémino sensitivo en algún punto, realmente viene de cervicales también, incluso viene porque pues, su musculatura extraocular no se está moviendo de forma adecuada. Entonces tenemos que ir cercando poco a poco, ¿no? Esa pregunta está bien, pero es un poquito general. Yo lo que recomiendo es eso, ir cercando poco a poco para saber exactamente qué es lo que le pasa a nuestro paciente y si es musculatura que tiene implicada, si es articulación, si es algún nervio, y respecto a eso, pues provocar una respuesta, ¿no? Y descargar esta respuesta biológica. Con esta técnica, por ejemplo, pues sí sería fantástico y es muy, muy interesante. Y luego, en cuanto al estrés, pues probablemente si esta persona tiene migraña, está sufriendo un dolor y este dolor le va a producir estrés. Pues, si quitamos el dolor, quitamos la migraña y el estrés va a disminuir bastante. ¿Vale? Si es un estrés pues, que viene dado por sus actividades sin ser nada o por tener ningún dolor de músculo esquelético, pues ahí con técnicas de acupuntura sí podríamos quitar el dolor, pero pues, quiero enfocar esto más a tema
¿vale? De tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, si el estrés es provocado por el dolor, pues por supuesto que lo podemos quitar. En el caso que no, pues sí, pero pues con una acupuntura convencional ahí sería interesante. Yo me dedico pues al tema de acupuntura, electroacupuntura, neuromodulación sanitaria, ¿vale? Entonces, pues eso también quiero dejar un poquito clara la diferencia, que es interesante, pero pues nosotros como sanitarios eso ya es un poco más holístico, ya sería enfocado a otro profesional. Muchas gracias. Gracias. Ah, ¿No es- me escucho? ¿Ya me escucho? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ay, disculpen todos, tuve un problemita aquí técnico, pero bueno, ya lo logré solucionar. Y bueno, muchas gracias, Juanen, por este tema. Tenemos muchas felicitaciones, tenemos saludos también de diferentes lugares, del Estado de México, de Toluca, de Chilpancingo, tenemos saluditos de Buenos Aires también. Bueno, les agradecemos a todos los que se conectaron y estuvieron participando con sus preguntas, y pues no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Nada, pues que muchísimas gracias tanto a vosotros por la oportunidad de poder explicar y exponer este tema que pues ya lleva en México un tiempo, pero aún así sigue siendo muy desconocido y por supuesto pues a los oyentes pues por su curiosidad y por sus ganas de aprender y por su tiempo. Muchísimas gracias. Ahí en pantalla siguen las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, también tenemos TikTok y nuestra página web. Pues ahí podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis. Los cursos están colgados en la página web si alguno estuviera interesado. Y nada, muchas gracias una vez más y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias a usted y a todos los que están conectados. Les deseamos excelente tarde, que tengan un excelente fin de semana y bueno, nos despedimos. Gracias y hasta luego, hasta el próximo viernes. Bye. Hasta luego, que tengan buena tarde. Chao, chao.